Un grupo de ucranianos avanza en esta zona donde estaban estos tanques rusos que han quedado totalmente destruidos. Muestran un poco del equipo que va dejando Rusia en su paso por Ucrania y también en su retroceso que han tenido en los últimos semanas. Pero no todo es igual, hay diferentes frentes y en Bakhmut se está, dicen, desatando lo que es un infierno en este conflicto. Y es que han generado una serie de ataques los rusos con misiles en Bakhmut muy fuertes, ahí los vemos, así fue toda la noche de lo que es el día de ayer al día de hoy, así han continuado los explosivos. Aquí en el momento, en este pedazo de video, se muestra cómo se lanzan también estos misiles antimisiles o escudos de defensa para tratar de detener los explosivos en Bakhmut. Algunas de las zonas de Bakhmut han quedado totalmente incendiadas, están bajo fuego constante, aseguran. Pero Rusia también empieza a sentir el conflicto dentro de su territorio. Esta fue otra de las imágenes de la explosión en Rusia que aseguran, bueno, pues están generando controversia dentro de su país porque los temores aumentan de que pudiera extenderse el conflicto, la guerra a su territorio, a su propia zona. De momento, los ataques han sido solamente en objetivos militares por parte de Ucrania, aunque ellos oficialmente no han declarado nada. Ya se asume por todos que este es un ataque de Ucrania hacia suelo ruso. 3 ataques que se han dado, los 3 en aeródromos rusos. Siguen surgiendo imágenes, esta por Claudio Azad en Twitter, donde se muestran una cantidad enorme de pelícanos que están sin vida por la gripe aviar H5N1 en Perú. El presidente Volodymyr Zelensky se muestra desafiante contra Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Y es que, bueno, pues el día de hoy varias cosas importantes. Una, que se muestra como la persona del año junto con el pueblo ruso en la revista Time. Otro punto interesante es que el día de ayer y el día de anteayer hubo ataques a territorio ruso, aunque esto la autoría no se la adjudica a Ucrania. Los rusos y todo el mundo pues entiende que estos fueron obviamente algún grupo de élite ucraniano. El punto es que no solamente eso, sino que Zelensky va hacia la frontera con Rusia y da una visita en esa zona. Se acerca a Donbass y ahí es donde, bueno, pues está una de las partes más duras del conflicto. A ver, vamos a los detalles porque, miren, primero, los drones que atacaron el martes dentro de la frontera rusa en Ucrania, el segundo día de ataques que pone en manifiesto la vulnerabilidad de algunas bases militares rusas que no les pasaba ni por aquí que pudieran ser atacadas en su propio suelo y ahora ya ha sucedido. Ahora, el Ministerio de Defensa británico dijo que era probable que Rusia considerara ataques a bases rusas situadas a más de 500 kilómetros en la frontera de Ucrania como algunos de los fallos de protección de fuerzas estratégicas más significativos desde su invasión en Ucrania. Según Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin, dice que las autoridades rusas están tomando medidas necesarias, pero no aclaran exactamente que el incendio declarado en el aeropuerto de la región rusa de Kursk, en la zona fronteriza de Ucrania, unos más o menos 80 kilómetros de la frontera de Ucrania, fue el tercer ataque que se dio por parte de Ucrania en suelo ruso. Tendrán menos equipo de aviación tras sufrir el daño debido a esta misteriosa explosión, habría dicho el portavoz del mando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Yuri Inat, o sea, como insinuando pues que fueron ellos, como diciendo les quedan menos suministros aéreos. Ahora, según Rusia, pues apenas rozó 2 aviones y no les hizo daño según ellos. Pues bueno, hay que cada quien analice estos 2 puntos de vista. Moscú culpa obviamente a Ucrania de esta situación. Y la última muestra de desafío de Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin es que viajó cerca de la línea de la región oriental de Donetsk, esto con motivo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, donde promete expulsar a las fuerzas rusas de todo el territorio ucraniano. Dice: todo el mundo ve nuestra fuerza y nuestra destreza. Estoy agradecido a nuestros padres, han criado verdaderos héroes, dijo Zelensky en un discurso por video a las fuerzas ucranianas desde la ciudad de Sloviansk, pegadito ya en la línea de ataque en la zona de Donetsk. El secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, en una conferencia de prensa en Washington, dice
que Estados Unidos no ha alentado ni permitido a los ucranianos atacar dentro de Rusia. O sea, como diciendo, pues nosotros no le dijimos eso lo hizo pues directamente Zelensky. El ministro de Defensa ruso acusó obviamente de haber sido lanzado con drones de fabricación soviética tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, que dividió a Rusia y Ucrania en países separados. Fueron drones Tu-141 Strich, que fueron de diseño soviético y que entraron al servicio en la década de los 70 y tienen un alcance de 1000 kilómetros aproximadamente. Fueron diseñados para tareas de reconocimiento, pero pueden equiparse con una ojiva que los convierte en misiles de crucero. A diferencia de los drones modernos, los Streets y los Swift solo pueden permanecer en el aire durante un tiempo muy limitado y volar directamente hacia el objetivo designado. Su tecnología obsoleta hace que sean fáciles detectables por los modernos sistemas de defensa antiaérea y fáciles de derribar. Este tema fue muy criticado por algunos blogueros rusos que dijeron que no estaba Rusia lista para un ataque aéreo claramente. En otra información importante, el presidente Pedro Castillo en Perú ha disuelto el Congreso e instaura un gobierno de excepción. Ojo con este tema. El presidente de Perú, durante un discurso en el que anuncia que va a renovar su gabinete de ministros y confirma la renuncia del primer ministro Aníbal Torres, y todo este tipo de cosas se fueron dando desde noviembre. Pero este problema tiene ya, pues desde que básicamente entró. Pedro Castillo está acusado de diversos delitos de corrupción. Es investigado por el Ministerio Público y pues ahora mismo él ha minimizado las acusaciones en su contra, que dice que fueron han sido en aumento por parte de funcionarios como José Luis Fernández Latorre, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, y se adelantó de esta manera a la votación agendada para la vacancia presidencial en esa misma fecha. Dice, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de Derecho, disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Es algo tremendo esto que está sucediendo. Dicen, está violando normas constitucionales. Emplazamos a las Fuerzas Armadas para defender la constitucionalidad, manifestó un congresista llamado Héctor Ventura, titular del grupo de trabajo. O sea, ya le están pidiendo a los militares que intervengan porque pues un poder está está haciéndose una especie de autogolpe de Estado en Perú. Pero bueno, lo importante, amigos de Perú, si nos están viendo, por favor déjenos su comentario. ¿Qué opinan de lo que está pasando en su país? Cambiando de tema, fíjense, él es el ayatolá Ali Khamenei y ella es la hermana del ayatolá. Y asegura, la hermana de este ayatolá, que el régimen iraní debe ser derrocado. El levantamiento, dice, es legítimo y es necesario. Y es lo que les he comentado, que incluso los mismos familiares de los líderes del gobierno de Irán, tanto líderes religiosos como líderes gubernamentales, están cuestionando la legitimidad de ese gobierno. Debe cambiar. Y asegura Badri Hosseini Khamenei, que reside por cierto en Irán, en Teherán, en la capital, dice, envía una carta cuyo texto dice fue publicado por su hijo Mahmoud Morakani, quien se encuentra en Francia. Dice, mi hermano no escucha la voz de su gente, se lamenta. Asegura la hermana del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, dice un escrito, una carta en la que asegura que espera ver pronto la victoria del pueblo y el derrocamiento de esa tiranía que gobierna en Irán. Asegura que ese régimen solamente ha traído sufrimiento y opresión a Irán y a los iraníes. El pueblo de Irán merece libertad y prosperidad y su levantamiento es legítimo y necesario para lograr sus derechos, señala esta carta. Esta información muestra lo fuerte que están esas protestas y que ya va más allá de una protesta y de un descontento por un caso en específico, sino esto es un descontento generalizado que pide ya un cambio de fondo en ese país. Ojo, les acabo de comentar que Pedro Castillo, habría disuelto el Congreso. Bueno, pues el mismo Congreso destituye a Pedro Castillo, así que pues oficialmente Perú está sin gobierno. O sea, Perú, por un lado, uno disuelve al otro, el otro disuelve al otro, pues ¿qué es? ¿Quedan en ceros o cómo va a estar el asunto ahí? Aquí creo yo que lo que va a pasar es que van a entrar los militares. O sea, van a entrar los militares a tratar de poner al menos un poco de orden en este tema. ¿Qué está pasando, amigos, en Perú? Vamos a estar atentos a esta información.
Dice, el Congreso de Perú destituye a Pedro Castillo, después de que el presidente disolviera la Cámara y anunciara un gobierno de excepción. El Congreso de Perú ha destituido el día de hoy, miércoles, a Pedro Castillo por incapacidad moral, después de que el presidente anunciara la disolución de la Cámara e instaurara a un gobierno de excepción. Los eventos se precipitaron después de que Castillo hiciera lo inesperado con este anuncio y pues el Congreso reaccionó inmediatamente.